Historia de la Virgen de las Mercedes. Estaba España bajo el poder de los musulmanes que habían venido de África y decidieron que los cristianos tenían que convertirse a ser musulmanes, a creer en Alá, a creer en Mahoma, pero pues los cristianos decían, no, yo creo en Cristo, yo creo en Jesús, yo creo en la Virgen. Entonces los musulmanes los ponían presos y los ponían a pasar trabajos físicos durísimos, los ponían a sufrir, pero enormemente. ¿Qué pasó? Había que tener alguna forma de salvar a estos pobres cristianos. Y la Virgen, que siempre está pendiente de todos nosotros, a principios de este siglo XIII, se presenta un día a 3 personas distintas. 3 personas que luego las vamos a conocer con el nombre de santos, porque su entrega fue tan grande que merecen ser ejemplo. Y un santo, la iglesia lo nombra para que sea ejemplo de vida para otras personas. Bueno, estas 3 personas, uno de ellos fue Pedro Nolasco, que era un hombre muy noble y muy rico, francés. El otro era Raimundo de Peñafort, que era un sacerdote de la orden de los dominicos. Era un hombre muy sabio y se conocía como un gran teólogo, es decir, un gran conocedor de las cosas de Dios y además de todo predicador, pero maravilloso. Y el rey de Aragón, o sea, de una parte de España de aquel tiempo, que se conocía con el nombre de Jaime I. Bueno, la noche del 1 de agosto de 1218, la Virgen María se le apareció a Pedro Nolasco, a Raimundo de Peñafort y al rey Jaime I, a cada uno por separado. Cada uno estaba en un lugar diferente y se les aparece y los anima a que funden una nueva congregación religiosa que estuviese destinada a redimir a los cautivos en poder de los musulmanes. Pedro, Raimundo y Jaime se comunicaron entre ellos la visión que habían tenido y dijeron, mira, no puede ser otra cosa sino verdad lo que está sucediendo. Y por lo tanto, vamos a fundar esta congregación. Y fundan la congregación de la Orden de Nuestra Señora de la Merced, Redentora de los Cautivos. 10 días después de esta triple aparición, el padre Raimundo de Peñafort estaba celebrando misa en la Catedral de Barcelona, España. Estaba allí también el rey Jaime I con toda la corte, todos los magistrados, y anunciaron allí al pueblo que estaba reunido el deseo que había manifestado la Virgen María, la Madre de Dios. Ese mismo día, el obispo decidió imponerle a Pedro Nolasco, a Raimundo de Peñafort y al rey Jaime un hábito blanco con un escapulario. Ese escapulario tenía el escudo de armas de Aragón, que contenía 4 barras de oro. El obispo añadió también una cruz de plata a este hábito. Y así los 3 hicieron y declararon los 3 votos que normalmente se toma una congregación religiosa, que es el voto de pobreza, de castidad y de obediencia. Pero le añadieron uno más, y el nuevo voto que le añadieron fue trabajar con todas sus fuerzas para salvar a los que estaban cautivos, a los que estaban prisioneros, para liberarlos y darles esa vida como buenos cristianos que debían ser. A Pedro Nolasco lo nombraron como el maestro general y pues llenos de reconocimiento, de admiración, los distintos papas en agradecimiento por los grandes servicios que empezó a prestar esta orden y que ha prestado a lo largo de los tiempos, aprobaron e instituyeron que la fiesta de Nuestra Señora de la Merced, conocida también como la Virgen de las Mercedes, se celebrara el 24 de septiembre. Todos los años, el 24 de septiembre, existe una tradición de liberar a los cautivos, liberar a personas que estén presas en honor a la Virgen de las Mercedes. Bueno, estos 3 hombres buscaban esa liberación de los prisioneros y les preocupaba mucho porque decían, miren, aquí hay muchas personas que pueden perder fácilmente su fe. Pedro Nolasco, que era el noble y el rico francés, entregó todo su dinero. Claro, él había hecho voto de pobreza. El rey Jaime también había hecho voto de pobreza y entregó todo su dinero. Y iban donde estaban presos los cristianos y le decían a los jefes musulmanes, le decían, ¿cuánto dinero quieres
por este prisionero? Y le decían tanto. Entonces ellos venían, pagaban y la persona se liberaba. Pero llegó un momento en que salvaron a cantidades de prisioneros cristianos, que su única razón para estar presos era porque eran cristianos. Pues llegó un momento en que se les acabó el dinero. Pero cada día habían más personas que ingresaban a la orden, habían más sacerdotes mercedarios, más sacerdotes que buscaban redimir a los prisioneros de su cautiverio. Y le pedían a la Virgen María: Virgencita, ¿qué vamos a hacer? Virgencita, ayúdanos a salvar a todas estas personas para que no pierdan la fe. Fíjense qué belleza. Ellos no lo estaban liberando por ninguna otra razón, sino para que no perdieran la fe, para que se mantuvieran en la fe y en el amor a Jesucristo, en el amor a la Virgen. Porque claro, muchos de ellos, cansados de tanto trabajo duro, cansados de tantas torturas, decían: ay, sí, hombre, dejamos a Dios de por medio y ya está, yo lo que quiero es salvarme. Porque muchas veces uno es débil, pero en medio de esta debilidad, los mercedarios trataban de salvarlos y de sacarlos. Muchas personas de distintas partes se les empezaron a unir y la orden de los mercedarios creció y creció, y entonces habían grupos de mercedarios en Aragón, en Cataluña, en Valencia y sobre todo en la frontera donde estaban los moros. Entraban, trataban de salvarlos y hay muchas historias de esto. Pero una de estas historias muy interesantes es la de un bandolero muy famoso y muy temido que se llamaba Pedro Armengol. A pesar de ser tan bandido, era un hombre que le tenía mucho respeto a la Virgen. Y él decía, a quien se lo quisiera oír, y cuando iba por los campos y de repente se le oía cantando: Virgen María, Madre de Dios, no hay en el mundo otra como vos. Virgen María, Madre de Dios, no hay en el mundo otra como vos. Un día había una persona que quería llevarle en agradecimiento a la Virgen del Pilar sus prendas, sus joyas, pero tenía miedo de que los asaltaran por el camino. ¿Qué hizo? Se buscó al más bandido de todos, se buscó a Pedro Armengol y le dijo: Armengol, te voy a pagar si tú me acompañas a llevarle esto a la Virgen. Y yo sé que tú no me vas a robar porque yo sé que tú eres un hombre que respetas a la Virgen. Y Pedro Armengol, con muchísimo gusto, acompañó a este señor y le llevó las prendas sanas y salvas a la Virgen del Pilar. Mientras iban por el camino, este bandido Armengol le decía a este otro señor que él podía hacer lo que quisiera, pero que a la Virgen él la respetaba. Y cuando llegó a los pies de la Virgen del Pilar, se arrodilló y le dijo: yo sé bien que aunque contra el Hijo peco, contra ti, Madre, no peco, porque a ti, Madre, te respeto. Y le agregó que él sabía que cuando él llegara al cielo, no importaba todo lo que él hubiera ofendido a Dios, que él sabía que él se iba a pegar a las faldas de la Virgen y que la Virgen no lo iba a soltar, iba a hacer que él llegara al cielo. Eso es verdad, eso sucedió de verdad. ¿Y saben por qué? Porque la historia de Pedro Armengol, cuando uno está con la Virgen va dando las vueltas. Y el rey le había pedido a un señor que era un buen cristiano, que se llamaba Lamberto, que lo ayudara a sacar a los moros que estaban por todos esos lugares y donde estaban refugiados. Pero resulta que Lamberto era papá de este bandolero llamado Pedro Armengol. Y cuando Lamberto sale a tratar de limpiar todo aquel terreno como le pidió el rey a Lamberto, se encuentra frente a frente con su propio hijo, con el bandolero Armengol. Cuando Armengol ve a su papá, dice que él sintió que en ese momento lo llenaba la gracia de Dios. Y en ese momento él sintió que no podía seguir llevando esa vida que llevaba, sino que se tenía que unir y tenía que defender a la Virgen, tenía que defender las cosas de Dios a como fuera lugar. Por esa razón se convirtió. Pidió perdón y no solamente pidió perdón, sino que pidió entrar en la orden de las Mercedes y se hizo sacerdote. El bandolero se hizo sacerdote. Ahora, con el pasar del tiempo, el papá de Armengol, que recordemos que se llamaba Lamberto, lo atraparon los moros. Y los moros también secuestraron a la hija de Lamberto, que era hermana de Armengol. Bueno, Pedro Nolasco y Armengol dijeron:
tenemos que salir a rescatar a esta gente, tenemos que salir a rescatar a mi padre, a mi hermana y ver cómo vamos a hacer. Y se presentaron donde los moros y le dijeron, te damos 2.000 ducados, que era muchísimo dinero en ese momento. Pero los moros se dieron cuenta que estaban ofreciendo tanto dinero porque querían el rescate era del papá y de la hermana del Armengol. Entonces le subieron el precio. ¿Qué tal? Le suben el precio y hicieron que Armengol se quedara allí también en Argelia como preso. Bueno, Pedro Nolasco tuvo que buscar el dinero, no encontraba el dinero y pues el día fijado, que era un mes después, no llegaba y no llegaba. Y pues le dijeron, pues mira, ¿sabes cómo es la cosa? Pues entonces ahora ahorcamos a Armengol. Y Pedro Nolasco llegó 3 días después de la fecha que le habían dicho, justamente cuando Armengol lo estaban ahorcando. Y lo ahorcaron. Y entonces Pedro Nolasco va a venerar el cadáver de a quien él consideraba como un mártir. Claro que era un mártir porque había muerto por su fe. Y cuando lo va a venerar, se da cuenta de que Armengol está vivo. Y escucha la voz de la Virgen que dice, porque mi devoto has sido y de mí se ha fiado, la vida amigo te la he dado. Ese milagro impresionó tanto a los musulmanes, impresionó tanto a toda esa gente de Argelia que le dieron la libertad no solamente al papá y la hermana de Armengol, sino a todos los cautivos que estaban ahí, todos los cautivos cristianos, y no les cobraron ni un centavo. Le dieron, váyanse, váyanse, y le dieron todas las facilidades para que se regresaran a su tierra. Por supuesto, se montaron en una embarcación y cuando llegaron al puerto, el recibimiento que le hicieron ahí todas las familias y toda su gente fue algo apoteósico. La gente aplaudía, gritaba. Armengol cargaba en alto el estandarte de la Virgen de las Mercedes y decía, gracias a la Virgen de las Mercedes, nos salvamos y nos hemos salvado todos. Esta Virgen de las Mercedes, su devoción fue creciendo y ha crecido de una manera sin par. Cuando los españoles vienen a Venezuela, también traen la devoción a la Virgen de las Mercedes, que ya no solamente eran devotos de ella los mercedarios, la gente de la congregación, sino muchísimas otras personas. Y resulta que aquí en Caracas se hizo una iglesia a la Virgen de las Mercedes, y la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes es una de las más concurridas que existen en Caracas. Hoy está en manos de los padres capuchinos. Pero para los caraqueños, recordar a la Virgen de las Mercedes es vivir momentos muy importantes de nuestra historia. Porque, por ejemplo, en 1638 cayó una plaga que destruyó las plantaciones de cacao y la situación se hizo gravísima y el cabildo se reunió, no sabían qué hacer contra la plaga, no sabían cómo detener a la plaga y el propio regidor o concejal que se llamaba don Gabriel Navarro del Campo, consciente de que no había forma como eliminar la plaga que estaba destruyendo el cacao. Imagínense esas plantaciones de chocolate tan fabulosas, las plantaciones que se conocen como las plantaciones de Chuao, que eran de las más famosas y siguen siendo el nombre por lo menos de Chuao como el chocolate más famoso que existe, uno de los tantos famosísimos que existe. Pues no sabían cómo hacer y les rogaron a la Virgen de las Mercedes. Le dijeron, Virgen de las Mercedes, tú liberaste a los cautivos. Ahora estamos cautivos de las plagas. La plaga está acabando con nosotros. Líbranos de la plaga. Y de repente la plaga se fue. Se acabó la plaga y las plantaciones de cacao volvieron a resurgir. Bueno, esto hizo que el cabildo entero dijera, gracias a Nuestra Señora de las Mercedes, la plaga se acabó y nosotros podemos vivir y desarrollarnos y crecer en paz. Por lo tanto, de ahora en adelante la vamos a llamar nuestra patrona. Y el domingo 20 de junio de 1638, todo el cabildo abierto, con el pueblo entero, nombraron a la Virgen de las Mercedes patrona y abogada de Caracas. Y se comprometieron a celebrar su fiesta en grande siempre. Muchos años después, en 1766, con la confianza absoluta en la protección de la Virgen de las Mercedes, el padre Nicolás Bello, que era capellán de la pastora, le pidió permiso al obispo para mudar a la Virgen de las Mercedes hasta la catedral, porque si ella era la patrona y era la protectora de la ciudad, era lo lógico que estuviera ahí. El padre Bello, junto con varios amigos, pasó
toda la noche en oración y él presentía que algo iba a pasar. Era 21 de octubre de 1766. Al mismo tiempo, dos religiosos mercedarios de la Orden de la Virgen de las Mercedes estaban haciendo guardia frente a la Virgen de las Mercedes, rezando para que protegieran a Caracas. Sentían que algo iba a pasar y le pedían: Virgencita de las Mercedes, libra a Caracas de lo que le pueda pasar. Pero a eso de las 4:30 de la mañana, cuando todo estaba oscuro, empiezan a sentir que se mueve la tierra y ocurre el terremoto más fuerte que la ciudad ha conocido. La gente se lanzó a la calle despavorida, la gente gritaba, el pánico cundió por todas partes y la gente empezó a gritar: Virgen de las Mercedes, líbranos del terremoto, líbranos del terremoto. Virgen de las Mercedes, líbranos. El asombro fue grande cuando amaneció y vieron con plena luz del día que aquel terremoto gigantesco no había producido ni una sola víctima, no había ni un solo muerto y no había ningún edificio destruido. Por eso la población entera dijo: esto fue la intervención de la Virgen de las Mercedes, a quien le pedimos, porque le habían pedido como locos gritando por la calle. Entonces el Consejo Municipal se reunió, convocó a todos los habitantes en una sesión muy pública, en una sesión abierta para todos, y allí le dijeron: Virgen Santísima de las Mercedes, a ti te agradecemos el que hayas salvado a Caracas de este gran terremoto y te ratificamos. Eres la patrona de Caracas, eres la abogada de Caracas, pero te vamos a dar un nuevo título. Ahora eres la abogada contra los terremotos. La Virgen de las Mercedes, entonces, por decisión popular, por decisión del Consejo Municipal, se convierte en patrona de Caracas, abogada de Caracas y abogada de los terremotos. Bueno, cuando el 29 de octubre de 1900, un nuevo terremoto sacudió también a toda la población de una manera fortísima y pensaban que se acababa la ciudad entera, la gente salió: Virgen de las Mercedes, ayúdanos, Virgen de las Mercedes, libéranos de este terremoto. Y de nuevo la Virgen de las Mercedes intervino y ya no hubo muertos, no hubo absolutamente nada que lamentar. Por eso existe un pedestal en mármol desde ese tiempo, en 1900, a la Virgen, que dice en grandes letras: los católicos de Caracas, agradecidos a la Santísima Virgen de las Mercedes, le decimos: nuestra salvación está en tus manos. Tú eres la gloria de Jerusalén, tú la alegría de Israel, tú eres el honor de nuestro pueblo Venezuela. Gloria, alabanza y honor sean para ti, Cristo Rey Salvador. La Virgen de las Mercedes, la patrona de Caracas, es también la patrona del Perú, del Ecuador, de muchas otras partes. Ella es la Virgen de las Mercedes, la que derrama su misericordia. Ella es la que nos lleva a Dios y con Dios siempre ganamos.